Vamos a hablar sobre la resistencia. Yo recuerdo el año pasado, cuando estuvimos, voy a introducirme con esto, porque creo que es lo más llamativo, ¿no? No lo más llamativo, sino lo más sobresaliente que ha quedado de todos los conflictos. El año pasado Bolivia vivió una situación difícil después de las elecciones generales del 20 de octubre, donde hemos visto de que el partido de gobierno no hizo bien algunas cosas, manejó las cosas a su antojo, ¿no? No soy masista, tampoco estoy en contra de ellos, pero es lo que se ha ido reflejando. Y quisieron ganar las elecciones haciendo fraude. Y creo que las cosas no se pueden manejar de esa manera. Y a raíz de eso, en todo el territorio nacional de Bolivia se levantó la ciudadanía en unidad para poder hacerle frente a estas cosas que estaban sucediendo en el territorio nacional. Muchos paros cívicos. Creo que Potosí empezó con el paro cívico. Aquí estuvo más de un mes en el paro. Se descubrió fraudes y bueno, la población en conjunta se levantó para poder manifestarse y no estar de acuerdo con el partido de turno en ese momento. Recuerdo que las cosas empezaron a tornarse muy feas, principalmente en la ciudad de Cochabamba, enfrentamientos, sí mataron a algunos jóvenes, también hubo muchos gasificados, enfrentamientos. Y recuerdo que dentro de ese movimiento nació un grupo, esto principalmente en Cochabamba, un grupo llamado la Resistencia Juvenil Cochala, ¿no? Se levantó jóvenes para defender lo que ellos pensaban, ¿no? Ellos se levantaron con el fin de velar, de defender la democracia boliviana. Ellos agarran ese eslogan de estamos en contra de las injusticias que ha hecho este gobierno. Entonces se levantó y no permitió que haya bloqueos, y esto también generó que haya enfrentamientos en la sociedad. Pero este grupo se levantó para defender sus principios, para defender sus convicciones, sus creencias, quizás en contra de lo que en ese momento se estaba viviendo. Puede que sean cosas equivocadas, o puede que sean cosas correctas, eso es al criterio de cada uno de nosotros, pero el asunto es que este movimiento llamado la resistencia se levantó para poder defender ciertos convicciones, ¿no? Ciertas creencias que ellos tenían en contra del gobierno de turno. Entonces, la resistencia estaba a favor de la sociedad, luchaba por decir así, ¿no? Por los derechos, por algo mejor dentro de nuestra sociedad. Y es así como nace este grupo de la Resistencia Juvenil Cochala, principalmente en la ciudad de Cochabamba. Creo que hoy hay en Sucre, creo que hay en Tarija, ¿no? Creo que se empezaron a formar estos grupos con el fin de ¿qué? De defender sus propias convicciones que tienen. Esto puede diferir entre el uno y el otro, ¿no? Sin embargo, ellos están para poder defender lo que ellos creen. Cuando hablamos de resistencia, en la vida cristiana, necesitamos comprender dos cosas. Necesitamos comprender dos cosas. La resistencia, por ejemplo, en un atleta, en un jugador de fútbol, es muy importante que tenga resistencia.
Sin embargo, sí, la habilidad del dominio de balón, la habilidad de correr, la habilidad de meter un cesto o la habilidad de jugar tenis es muy importante, pero también es muy importante la resistencia que tiene que tener para poder continuar y aguantar todo el trabajo o todo el tiempo que le toca jugar o desempeñar el trabajo que va a hacer. Entonces, igual en la danza, por ejemplo, yo estoy, cuando hacemos un culto, ¿no? Podemos danzar, hay libertad en la casa, y empezamos a danzar. Y yo con esa canción ya estoy out, no sea cansado, pero las chicas de danza le meten toda la hora que canta el ministerio de alabanza, ¿no? Y bueno, tienen resistencia, ¿eh? La resistencia es la que nos permite durar tiempos largos en una actividad que estamos haciendo. Eso es resistencia. La resistencia es aquello que nos ayuda a mantener la energía durante largos periodos de tiempo. Esa es la resistencia. Ahora, no voy a predicar muy largo. Ahora, hay dos tipos de personas dentro de la sociedad. Primera persona, se deja inundar por la preocupación, la duda y tristeza, y por ende se rinde. La primera persona se deja inundar por la preocupación, por la duda, por la tristeza, y obviamente se va a rendir. Pero hay otro tipo de personas que decide seguir confiando y haciendo todo lo necesario para salir de ese problema. Ahora bien, la resistencia es aquello que nos va a ayudar a permanecer en lo que creemos nosotros como hijos de Dios, en la creencia que nosotros tenemos como hijos de Dios, ya sean hombres, mujeres, jóvenes, tercera edad, pero la resistencia es la convicción, la fe que nos va a hacer que nosotros permanezcamos en las cosas que creemos, en las cosas que Dios ha dicho sobre cada uno de nosotros. La resistencia es la que nos va a ayudar a fortalecer la fe. La resistencia es la que nos va a ayudar a permanecer en el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Pero le dije, hay dos personas en medio de la sociedad. Hay personas que no pueden resistir una prueba. Hay personas, o hay jóvenes, o hay hombres y mujeres que a la primera prueba que se nos presenta, caemos rendidos y no somos capaces de sobresalir a esa prueba. Recuerda que las pruebas son para que nosotros podamos subir de nivel. Entonces es necesario que nosotros, como hijos de Dios, tengamos una resistencia, pero no una resistencia para pelear, no una resistencia para tener discordia con los demás, sino resistencia para creer en las cosas que Dios ha dicho que va a hacer con cada uno de nosotros. De eso se trata la resistencia en la vida del cristiano. ¿Sabes? Romanos capítulo 5, versículo 3. Me gustaría que abras tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. Lo voy a leer en la versión, en la nueva versión, en la NTV. Ya dice, también nos alegramos. Pablo está hablando. Pablo está hablando en el libro de los Romanos. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Así dice esta nueva versión, ¿no? La NTV dice, la nueva versión, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades,
porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Pablo está diciendo a la iglesia de los romanos, y Pablo hoy en esta noche nos está hablando a cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que resistir en el día de la prueba, y que las pruebas nos van a ayudar a resistir, a pasar estas pruebas. Por eso les decía, habemos personas que al primer problema, a la primera prueba que se nos aparece, caemos rendidos, caemos derrotados, esa es la palabra, y no somos capaces de resistir esa prueba. ¿Sabes? Es muy importante que nosotros tengamos resistencia para pasar las pruebas. Es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, tengamos resistencia para pasar las pruebas. Si la vida fuera fácil, si la vida fuera sencilla, créeme que sería muy aburrido. Créeme que no aprenderíamos. Créeme que seguiríamos como antes. Créeme que no tendríamos la capacidad de superarnos. Pero a medida que viene prueba tras prueba, nos ayudan a ser mejores personas, nos ayudan a ser mejores hijos, nos ayudan a ser mejores cristianos. Pero es necesario que usted y yo podamos tener resistencia para pasar esas pruebas. Aquellas personas, y quiero dirigirme directamente al apóstol Judas, aquel que lo traicionó a Jesús. Sí, tomó una mala decisión, quizás algo que no debería haber hecho, pero lo entregó al Señor. Pero sabes, muchos historiadores, muchos comentarios bíblicos dicen que si él se hubiera arrepentido de lo que él había hecho, Jesús lo hubiera perdonado. Pero ¿cuál fue la decisión que él tomó? No resistió el peso de culpa, no resistió el haber traicionado al maestro, no resistió quizás a la burla de sus compañeros, quizás a la burla de la sociedad. Quizás le dijeron, ahí va el traidor, ahí va el que le dio la espalda a su maestro, ahí va el que lo vendió por unos pesos, ahí va el Judas, ¿no? ¿No? Y mira, imagínate, Judas no pudo resistir la prueba. Judas no pudo resistir esa prueba. ¿Sabes? Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios bueno. Si cuando Pedro le negó a Jesús, ¿sabes qué dijo Pedro? Dijo, no lo conozco. Le dijo, no lo conozco. Pero los fariseos que estaban ahí le dijeron, pero si tú hablas igual que él. Y él dijo, no, yo no lo conozco. Y lo maldijo, dice la palabra. Lo maldijo. Habló cosas que no debería decir de Jesús. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Pedro supo reconocer su error, supo resistir a esa prueba difícil que había pasado. Y cuando él pasó esa prueba, cuando él supo resistir, Jesús lo llamó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Wow. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Jesús lo había perdonado. Jesús le perdonó. Judas, si hubiera tomado la decisión de humillarse, si Judas hubiese tomado la decisión de resistir a esa prueba difícil que estaba pasando, tengo por seguro que Dios hubiera perdonado a Judas.
pero él no supo resistir a la prueba que había pasado, o la prueba que estaba viviendo, o la dificultad que estaba viviendo. ¿Qué tipo de situación hoy en día estamos viviendo? Una situación social difícil, una situación política difícil, una situación sanitaria difícil, una situación económica difícil. Probablemente en este tiempo Dios está probando nuestra resistencia. Probablemente en este tiempo estamos siendo probados hasta qué punto vamos a resistir. Le dije, habemos dos personas. Una que a las primeras pruebas, a la primera prueba, enfermedad, cualquier cosa que venga, cae, se rinde. Dice, no puedo, no tengo, no voy a poder, he fracasado, no me apoyan, nadie me dice nada. Todos están en contra de mí, me he enfermado, ni siquiera puedo hacer esto, ni siquiera puedo hacer aquello. Y el enemigo viene y te pone cosas en tu cabeza porque él trabaja en la cabeza de nosotros y te dice, oh, y te baila todavía así, eres un loser, ¿no? Eres un loser, eres un perdedor, te dice, ¿no? Mira, ni siquiera tienes para conectarte a los cultos de los radicales o de los unánimes. No tienes plata, no tienes megas, ni siquiera tienes un buen celular. Loser, te dice, ¿no? Ni siquiera puedes hacer eso, fracasado. Ni siquiera te vas a poder comprar. Son pruebas que los jóvenes en algún momento hemos pasado o estamos pasando. Pero ¿cuál es la actitud que tú tienes? ¿Cuál es la actitud que tú y yo tenemos para enfrentar a estas pruebas que nos han tocado vivir? Como hijos de Dios, tenemos principios. Si Dios dice, tú eres más que vencedor. Dios te dice, tú eres mi hijo en quien yo tengo complacencia. Dios te dice, no se aparte de ti este libro, que si no de día y de noche medita en él, entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. El Hijo de Dios tiene convicciones y cree y su resiste a esas cosas porque cree en sus convicciones, en los principios, en la palabra que Dios ha dicho que es ese Hijo de Dios. Esa es la diferencia entre aquellas personas que no pueden resistir el día de la prueba. Jóvenes, Dios nos ha preparado para este tiempo. Dios te ha preparado para este tiempo. Cree que tú, no solamente cree, Dios te ha preparado para este tiempo y tienes que creer que Dios te ha hecho un hombre guerrero, te ha hecho una mujer guerrera para resistir este tiempo de prueba. Pero no solamente resistir por resistir, sino que nuestra resistencia viene por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, porque sabemos que de Él viene la victoria. Porque sabemos que de Él viene la victoria, porque sabemos que de Él viene la victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Quizás la juventud Cochala o la resistencia juvenil Cochala lucha por algunas cosas que no están bien, probablemente. Pero tú y yo resistimos. Luchamos por convicciones verdaderas, por principios eternos, por principios eternos, por verdades eternas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros en este tiempo hagamos. Resistir. Resistir, no resistir al diablo, no estamos hablando de resistir al diablo y el diablo irá, no, sino la resistencia tiene que ver con tu convicción de creer que Él nos va a ayudar a pasar esta prueba.
De eso se trata la resistencia. No es solamente resistir por resistir, sino la resistencia se trata de creer, que Él está con nosotros, de creer que su mano de poder está con nosotros. Esa es nuestra resistencia. Tenemos convicción de que Dios nos va a ayudar a pasar esas pruebas. ¿Sabes? Los hijos de Dios no nos movemos por sentimientos. Los hijos de Dios no nos movemos por sentimientos. Oh, yo siento hoy día entrar al culto de los jóvenes. Oh, yo siento hoy día. No. Nosotros nos movemos. Los hijos de Dios nos movemos por convicciones, porque creemos en principios eternos, porque creemos en verdades que vienen de parte de Dios, creemos en aquellas cosas que vienen directamente de Dios. Esa es la resistencia del pueblo de Dios. Esa es la resistencia de los hijos de Dios. No caer, no desfallecer en la primera prueba. ¿Sabes? Estos jóvenes, si algo que me gusta de la juventud Cochala es creen en esas convicciones, creen en su lucha. Para bien o para mal, ellos creen y se juntan, se reúnen, luchan por un fin. Luchan por un fin, no se rinden. Invierten dinero, invierten tiempo, invierten fuerza, probablemente por algo que no está bien para muchos o probablemente para algunos que sí está bien. Pero están ahí para resistir a la injusticia, según ellos, que el gobierno o algunos sectores tienen. Tu resistencia, mi resistencia tiene que ser creer en los principios de Dios. Creer, tener fe que Él está con nosotros. Tener fe que Él está caminando con nosotros. Creer que Él viene por su iglesia. Esa es la resistencia de los hijos de Dios en este tiempo. Queridos jóvenes, es tiempo de creerle al Señor. Es tiempo de creer al Señor. Es tiempo de buscar su rostro. La resistencia tiene que ver con desarrollar nuestra fe en el Señor. ¿Ok? La resistencia nuestra tiene que ver con desarrollar nuestra fe en creer en Jesucristo. En creer que Él va a estar con nosotros. En creer que Él nos va a ayudar a salir de la prueba. En creer que Él va a bendecir nuestra familia. En creer que Él va a bendecir la canasta familiar de tu casa. Esa es nuestra resistencia. Amén. Así que el Señor les bendiga. Yo sé que tienen todavía un programa largo, pero la resistencia se trata de pasar las pruebas. Y cada vez que pasamos las pruebas, Dios nos va a poner en un nivel diferente. Amén. Cierra tus ojos, querido joven. Padre eterno, a ti sea toda la gloria. A ti sea toda la honra, Señor, en esta noche. Papá, yo bendigo a estos jóvenes, Señor, de Cochabamba y de Potosí. Y también hay algunos que están conectados de La Paz, Señor. Probablemente de otros departamentos. Tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios soberano, Señor. Y sé que en esta noche tú has hablado a nuestros corazones, Señor, para ayudarnos a pasar
las diferentes pruebas que estamos viviendo, Señor. No son pruebas fáciles, Señor. No son situaciones fáciles. Muchas veces queremos tirar la toalla cuando vemos a papá o a mamá enfermos. Muchas veces queremos tirar la toalla cuando vemos morir a nuestros amigos o a nuestros hermanos, Señor. Muchas veces queremos tirar la toalla, papá, cuando vemos que no hay que comer en casa. Pero tú nos enseñas, Señor, que nuestra resistencia tiene que ver con creerte, con creer que tú estás con nosotros, con creer, Señor, que tú eres el Dios proveedor, con creer, Señor, que tú eres el Dios sanador, Padre amado. Aleluya. Bendice, Señor, esta generación de jóvenes que se están levantando, Padre. Bendice, Señor, esta generación de jóvenes que se están levantando, Padre, para predicar tu palabra. Bendícelos, Padre. Derrama de tu presencia sobre ellos. Derrama de tu unción sobre ellos. Una doble porción, Padre. Levanta, Señor, jóvenes como Esther. Levanta jóvenes, Señor, como Sadrach, Mesach, Abednego, que supieron resistir las pruebas y tú les diste la victoria, Padre. Y sé que tú tienes la victoria para esta generación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor, en esta noche. Bendigo el ministerio de jóvenes unánimes, bendigo el ministerio de jóvenes de los radicales, Señor. Gracias, Padre. Tú nos has traído en unidad para alabarte y adorarte, Señor. Gracias, Padre bendito. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos jóvenes. Que el Señor derrame de su bendición sobre cada uno de ustedes en esta noche. Gracias por haberme escuchado. Gracias por ser parte de esta reunión tan hermoso. De verdad, me siento muy feliz. He trabajado como pastor de jóvenes en Cochabamba. He trabajado como pastor de la Iglesia Central Misionera y hoy estoy en Potosí como pastor también de esta casa. Y para mí es hermoso poder compartir con cada uno de ustedes. Los amo a todos los que están ahí conectados. Los amo. Algunos, los jóvenes de Cochabamba, me ayudaron a desarrollar mi ministerio. Los jóvenes de Potosí me están ayudando a desarrollarme como pastor principal de esta casa. Y de verdad aprecio mucho el poder compartir con cada uno de ustedes. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Los quiero, los amo y